Hay un episodio muy interesante dentro de la historia de la masacre de Trelew. En esa cárcel de Rawson estaba preso uno de los dirigentes sindicales más importantes de la Argentina del momento, que había sido tomado preso después del Cordobazo. Se trata del dirigente de Luz y Fuerza Córdoba, Agustín Tosco. Informado de la fuga, Tosco decide permanecer en la cárcel, diciendo que los compañeros tenían que tener un lugar de referencia y que él no podía permanecer en la clandestinidad, que por lo tanto acompaña la fuga, pero él se queda en la cárcel, ¿no? Es interesante conocer el testimonio de un personaje muy importante, un hombre muy valiente, que fue Hipólito Solari Yrigoyen, un importante defensor de presos políticos en aquel momento donde defender a un preso político implicaba jugarse la vida. El telegrama que le mencionaba recién, dirigido al ministro del Interior de la dictadura, dice así: informo ley arbitraria y anulación mis derechos defensor Agustín Tosco, interventor cárcel, marginando mi trato profesional, niégame visita, colación ese Hipólito Solari Yrigoyen. ¿Qué trámite se ha cumplido para poderlo visitar a Agustín Tosco? Todos los posibles. Es Agustín Tosco, es dirigente gremial cordobés del Sindicato de Luz y Fuerza, pero principalmente es uno de los líderes indiscutidos del Cordobazo. Agosto de 1972 lo encuentra en la cárcel de Rawson, pero él no se suma a la fuga. Piensa que es el pueblo el que lo tiene que salvar de la prisión. Además, sabe que en la clandestinidad no va a cumplir su trabajo, el de dirigente gremial y social. El 22, Tosco recibe la noticia, como el resto de los presos, a través de la radio. En Rawson, el frío se siente más frío que en cualquier parte del mundo. Usted contaba una anécdota de cuando se encontraba cerca del penal, que se escuchaban algunos gritos en el día de ayer. Así es, ayer mientras que fuimos al juzgado federal, que queda enfrente al penal, oíamos los gritos de protesta de los presos políticos de la dictadura que se encuentran en la cárcel de Rawson. A mí se me concedió un honor proletario como obrero de hablar para despedir en el sentido físico a los 19 compañeros. Para nosotros eran 19. A cada nombre de cada compañero y de cada compañera gritábamos presente hasta la victoria siempre. Eso fortaleció nuestro espíritu para superar las dificultades y para marchar unidos, construyendo esa revolución históricamente necesaria para nuestra patria y para nuestro pueblo. Nunca dejará de recordar a sus compañeros de Trelew. Bueno, hecho sangriento, hecho violento en la cárcel de Trelew, donde él decide quedarse por convicciones propias y porque decía, no puedo hacer mi trabajo si yo sigo otro camino, ¿no? Estuvo acertado. Mi papá no se va de la cárcel porque él era un trabajador. Su lucha estaba dentro de la legalidad. Él no pertenecía a ningún grupo subversivo. Él ayuda, él colabora, yo lo sé por personas que me lo han contado. Él participa, pero él era un trabajador. Y su lucha estaba en ese lugar. Y él tenía la convicción que los trabajadores lo iban a sacar y que de hecho siempre lo sacaron. O sea, él siempre que estuvo preso, más allá de los abogados que tenía, que eran radicales y que eran peronistas, pero eran radicales, eran abogados radicales que no se aliaban a la derecha. Eran radicales que pensaban en que el interés principal era el del pueblo, no de industrias, no de empresas extranjeras, sino que era el pueblo, que es a veces lo que hoy con esto que sucede con esta alianza de la Unión Cívica Radical con el PRO, algunas personas no conocen y que siento la obligación de reivindicar a esos radicales, porque hubo muchos radicales que se murieron, como Abel Amaya, que fue abogado, fue padrino de mi padre en Trelew. Padrino porque los llevaban tan lejos, a aislarlos
humillarlos, dejarlos en soledad, era una de las herramientas que usaba en ese momento el poder para alienarlos. Y Abel Amaya fue el padrino de mi padre en Trelew. Y él fue torturado y por eso fallece. Y era un radical. O sea, hay otro radicalismo. Hay un radicalismo que tiene en prioridad al pueblo sobre todas las cosas. Y que eran los radicales amigos de mi padre. Que luchaban codo a codo en las calles para sacar a la dictadura, para tener la democracia y para que nosotros, todos los argentinos, tengamos una buena calidad de vida, todos. Algunos quizás más que otros, les cueste un poco más llegar que a otros, pero en general para todos. Bueno, duro lo de la cárcel de Trelew, ¿no? Y una situación crítica, ¿no? Entre la vida y la muerte. Claro, él era secretario general de un sindicato, ¿no? Y en marco de una dictadura. Quiero aclarar que en Córdoba en esa época se hacían muchas movilizaciones y muchos reclamos para la libertad. ¿Sí? No solamente era el planteo de los abogados, sino además había una movilización obrera. Los sindicatos permanentemente se manifestaban en ese sentido y bueno, hasta que obviamente fue liberado. Hubo un gran acto en redes, redes cordobesas, ¿no? Redes cordobesas. Era un sindicato, que era un club que estaba relacionado con el sí, gremio, ¿no? Se hacían muchos eventos ahí del sindicato de los esfuerzos. Donde fue recibido cuando fue liberado ya hacia año 72. 72, sí. Ya el prólogo de la retirada de la dictadura militar y la convocatoria de elecciones del año 1973. ¿Sí? Digo que no, tenía razón Tosco, que él era un líder popular, un secretario general del sindicato y su lugar estaba en el sindicato, ¿no? Y en ese sentido tuvo una visión muy correcta de la situación. A pesar de la tentación de la fuga, ¿no? Porque por ahí eso puede ser fuerte. Las convicciones pesaron más. Claro, había dos aviones, dicen. Uno que fue el que aparentemente mi papá iba a salir en ese primer avión, que son los que pueden huir. Y después los otros, que son los chicos que los toman presos, que los detienen, que es porque no puede salir, no llega el avión, hubo un problema con el avión. Y bueno, y después viene la masacre de Trelew. Y una persona que estuvo preso ahí en la cárcel me supo decir, mira, tu papá, Malvina, desde su celda nos levantaba el espíritu a nosotros. O sea que él era como el sostén espiritual de los que estaban ahí. Y digamos, haciendo como una inyección de esperanza. A pesar por eso ese discurso que él da tan sentido de los 19, porque para él eran 19. Después tuve la oportunidad de viajar a Trelew cuando se dictó la sentencia del juicio de lesa humanidad que se hace a los militares que matan a los chicos. Y realmente fue contradictorio, porque en el avión que viajábamos venía uno de ellos, uno de los enjuiciados, uno de los asesinos de ellos. Fue muy duro, porque realmente la muerte de esos chicos es una gran injusticia, en un momento de gran debilidad. Es el poder sobre el débil, el poderoso sobre el débil. Y bueno, mi padre esos chicos también, todos jóvenes, buscaban lo mismo que mi papá desde otro lugar. Querían la liberación, la llegada de la democracia, que bueno, después con Cámpora tenemos la oportunidad de recuperarla. Bien, y después con Perón, ¿cuál fue la situación del sindicalismo y el rol de tu padre? A ver cómo le fue en la época de Perón. Vamos a repasarlo esto ya por último en nuestro programa de hoy. Tras ser elegido presidente,
Juan Domingo Perón busca rápidamente consolidar su plan económico, cimentado en un amplio acuerdo social que establece el congelamiento de salarios y de precios y suspende las negociaciones colectivas. Uno de los principales obstáculos para lograr este objetivo es el sindicalismo rebelde, al que intenta neutralizar con una serie de leyes laborales que limitan su accionar. Tosco y los trabajadores de su gremio son uno de los primeros blancos de la campaña gubernamental. En noviembre de 1973, la Federación Nacional de Luz y Fuerza suspende las actividades de la Delegación Córdoba. En ese marco de hostigamiento, Tosco funda el Movimiento Sindical Combativo y fortalece su alianza con los sectores del clasismo, encabezados por René Salamanca del ESMATA. En vísperas del Congreso de la CGT local, un golpe policial depone el gobierno de Obregón Cano y la provincia es intervenida por el Ejecutivo Nacional. A pesar de la represión, el movimiento sindical combativo se moviliza para respaldar al gobernador depuesto. Pero las renuncias de Obregón Cano y de Atilio López ante la falta de apoyo del gobierno nacional terminan con cualquier esperanza de reponer en su cargo a las autoridades legítimas. En marzo de 1974, luego de las huelgas realizadas en el cordón industrial de Villa Constitución, Tosco propone la construcción de un movimiento obrero alternativo a la CGT nacional. Para fines de abril, 40 sindicatos de todo el país adhieren al movimiento sindical combativo. El 1 de julio de 1974 muere Juan Domingo Perón. A partir de allí, la ofensiva contra el movimiento obrero cordobés se intensifica y los intentos de oposición a la ortodoxia sindical peronista se hacen cada vez más difíciles. En septiembre, el brigadier Raúl Lacabane es nombrado interventor de Córdoba. Desde el gobierno provincial se inicia una intensa persecución contra los dirigentes obreros y estudiantiles más combativos. Por esos días, el accionar del Comando Libertadores de América, versión local del grupo parapolicial AAA, siembra una ola de terror por las calles cordobesas. El 10 de octubre, la Policía Provincial y el Ejército allanan el Sindicato de Luz y Fuerza. Tosco y el resto de la comisión directiva logran escapar y se ven obligados a pasar a la clandestinidad. Bueno, el último trámite de este programa dedicado a esta otra página compleja, violenta, ¿no?, de la vida de Agustín Tosco. César. Sí, de Luz y Fuerza, porque lamentablemente la democracia en Córdoba duró pocos meses. Es decir, la normalidad institucional en la provincia de Córdoba, porque Navarrazo la interrumpió y efectivamente, como dice el informe, hubo una persecución hacia los sindicatos que no compartían la línea del gobierno nacional, persecuciones y además atentados terroristas, ¿no?, con explosivos, persecuciones y en particular contra René Salamanca de ESMATA, del Sindicato de Mecánicos, y contra Luz y Fuerzas encabezado por Agustín Tosco, y Tomás Di Tofino, que es también desaparecido, ¿no? Sí. El adjunto, sí, hasta hoy desaparecido. Sí. Luego, después del golpe de 1976, fue apresado, nunca se supo más de su destino. Bien, y esto obliga a Agustín Tosco a pasar a la clandestinidad. Decía, no podía, es más, era evidente que si él actuaba si no pasaba la clandestinidad, iba a ser asesinado. Tal vez Malvina tiene una constancia más directa de esto, pero fue amenazado no en una oportunidad, muchísimas oportunidades por las fuerzas parapoliciales, iba a ser asesinado. Así que él debe lamentablemente pasar a la clandestinidad, y las condiciones de clandestinidad es que aparentemente facilitaron su enfermedad que lo llevó a la muerte, ¿no? Sí, digamos que en cierta forma lo mataron. En cierta forma lo mataron
porque él después de ese allanamiento en el sindicato de Luz y Fuerza, él pasa a la clandestinidad durante un año, se enferma y no puede ser atendido, porque la represión era muy grande en Córdoba, para todos los cordobeses. Entonces había una situación de miedo, porque cuando la represión se ejerce sobre los ciudadanos hay que tener mucho coraje, como que lo tuvieron, porque muchos se murieron, inclusive él se enferma, no lo pueden tratar los médicos y fallece. Pero, digamos, es el extremismo de derecha que se ensaña en la provincia de Córdoba para después terminar en el 24 de marzo de 1976, que como dice el doctor, Tomás Di Tofino, René Salamanca y otros desaparecieron después. Sí, le habían declarado la pena de muerte a mi papá. Donde lo vieran había que matarlo. Bueno, increíble la historia. Uno piensa que es para un libro, pero es para una película, para una serie, lo que sea, porque es tan fuerte toda la etapa de política de la Argentina que atravesó, la misma historia de él, que es muy potente todo esto. Muchísimas gracias. Nos encantó tenernos a los dos aquí y recordar de esta forma al sindicalista que es referente de todos. Muchas gracias a vos. Gracias. Y a todos. Muy bien, esto ha sido Debate, señores. Nos encontramos mañana a las 21 nuevamente aquí por Canal U. Gracias.